Aquí todo es como en un sueño. Cambian los árboles y la luz es dorada. Carlos es como esos días de otoño. Quítate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí al fondo. Posiblemente nos encontramos con una de las mejores etapas como cineasta de Roberto Gabaldón. Una rachita que empezó desde Macario y que se agarró prácticamente 5 años de grandes películas. Y esta es otra de sus grandes obras y que nos muestra otro aspecto de la realidad urbana y social de México. ¿Y tu hijo? Con su abuela vino a buscarlo después de desayunar. Caray, ¿no podías decirle que iba yo a venir y que quiero conocerlo? Días de Otoño es una película de 1963 dirigida por Roberto Gabaldón con un guión de Julio Alejandro y Emilio Carballido, basada en la novela Frustración de Bruno Traven, fotografiada por el gran Gabriel Figueroa, editada por Gloria Schumann, con un diseño de producción de Manuel Fontanals. Hay que poner ojo a ese detalle porque es muy importante en la película. Y obviamente un elenco de grandes actores como Evangelina Elizondo, Joaquín Roche Hijo, Enrique García Álvarez, Guillermo Orea, Eva Calvo, Hortensia Santoveña, Graciela Doring, Luis Lomelí, Adriana Roel, el Tata Ignacio López Tarso, no confundir con el otro Tata, por favor, y la grande Pina Pellicer, quien debió haber hecho más películas, pero fue víctima de un sistema que no la merecía. Días de Otoño es la historia de cómo en aquel entonces, a principios de los años 60, la migración de la provincia sucedía hacia la Ciudad de México y no hacia la frontera, no hacia Estados Unidos, porque la capital era el lugar donde podías conseguir oportunidades. Cómo a veces esas oportunidades vienen acompañadas de la soledad. ¿Qué te sucede, Luisa? Yo te veo hace tiempo y sé que hay algo que no es normal. Hemos hablado antes que el cine de Roberto Gabaldón es exquisito porque tiene cierto toque más cercano al estudio psicológico de los personajes. A veces para construir un personaje cuando eres guionista tienes que fijarte en estos 3 aspectos. El aspecto fisiológico, cómo se ve físicamente, cómo se mueve, cómo camina, si tiene alguna malformación, si tiene algún asunto de salud. El aspecto sociológico, dónde vive, quiénes son sus relaciones cercanas, quiénes son sus amigos, quiénes son sus personas de confianza, sus personas de desconfianza, cómo es su rutina de vida. Pero sobre todo, el perfil psicológico, cómo estos 2 aspectos se relacionan con el desarrollo mental de la persona y cómo todo lo que sucede alrededor le empieza a afectar. Como en el caso de Luisa, la soledad empieza a tener ciertos guiños de compensación a través de su imaginación. Felicidades, Luisa. Feliciten a Luisa. Sí. Tran, tan, ta, tan. Esta película forma parte de una trilogía de Gabaldón que pareciera que no es trilogía porque no son películas seriadas, sino que son películas que se enfocan prácticamente en el perfil psicológico de las mujeres y de cómo las mujeres mexicanas estaban viviendo ciertos aspectos de su vida. El niño y la niebla, que ya analizamos en este canal, una película de los años 50 donde Roberto Gabaldón explora cómo una mujer empieza a perder la cordura a causa de ciertas presiones y preocupaciones del ambiente tan hostil como son los pozos petroleros. En esta película tenemos en Días de Otoño el escenario de la ciudad, el escenario urbano, la llegada de alguien sin familia, sin referencias, sin nadie que le importe o que se interese por esta joven que viene pues sin nada que perder y que obviamente se tiene que abrir paso sola en un mundo que es bastante hostil como lo es la urbanidad de la Ciudad de México. Y por supuesto, la tercera película que conforma esta trilogía es Cuando tejen las arañas, la película final de Roberto Gabaldón, que habla sobre una mujer de sociedad que termina siendo manipulada. Pero bueno, algún día vamos a llegar a esa película y la vamos a analizar, se los prometemos. Roberto Gabaldón utiliza ciertos elementos visuales. Y esto es muy importante porque solo así vamos a poder entender cómo funciona su psique, qué es de lo que está careciendo. Estas imágenes de contraste entre lo que imagina porque tiene una habilidad creativa muy alta, se contraponen con estas escenas de soledad.
y estos pequeños argumentos o pretextos que llega a darle a sus compañeras para aislarse socialmente. Además, tú necesitas un muchacho con quien salir. No necesito y no puedo. ¿Cómo que no necesitas? Todavía el impulso conservador de los años 50 estaba muy presente y se imponía demasiado en la vida cotidiana de la ciudad. Una presencia fuerte de la religión, una presencia fuerte de la presión social para decir, las mujeres se tienen que casar, tienen que tener hijos y tienen que estar en su casa atendiendo al marido. Para los años 60 en México sí empezaba poco a poco a sonar también la revolución sexual. Y esto implicaba entender a las mujeres en un papel más activo dentro de la fuerza laboral. Es decir, las mujeres ya no podían quedarse en su casa, tenían que producir. Entonces imagínense ser una mujer en aquel entonces viviendo esta transformación, venir de provincia donde se te espera que te cases joven y de repente llegas sola a vivir a un nuevo lugar donde te puedes reinventar y tienes que cumplir con ciertas presiones sociales que principalmente vienes arrastrando desde la maleta. Y lo que nos sobre lo vamos a gastar en ropa interior para tu luna de miel. Ay, Rita. Ay, ¿o qué? ¿No habías pensado en eso? Parece que Roberto Gabaldón comprende con un pequeño ojo sociológico al ver que existen cada vez más empleos para mujeres y no solamente como secretarias, sino empleos cada vez más técnicos, cada vez más necesitados de habilidades concretas y un perfeccionamiento de ciertas cualidades que requiere cualquier empresa y que demandan la atención de las mujeres. Entonces tenemos como ejemplo esta panadería, en donde se nota que Luisa tiene mucha habilidad para la decoración, tiene mucha imaginación, pudo haber sido una gran artista si se hubiera canalizado hacia ese lado, pero pareciera que esta habilidad no le satisface, que es la otra parte del análisis psicológico de la película. No solo porque tengas habilidades vas a compensar una soledad que tienes y un anhelo que en muchos casos puede ser inoculado por la educación social que recibes desde pequeño o desde pequeña, para hacer el caso de este personaje. Es decir, crearle una necesidad de que no va a ser una persona completa si no tiene novio, si no está con ese novio a punto de casarse y formar una familia. Y entonces imaginarse a los niños, la casita, el perrito y todos vivieron felices para siempre. Algo así como lo que hacen las telenovelas mexicanas desde hace más de 50 años. Deberías tejer en blanco. Así te sirve si es niño o niña. Va a ser varón. Y si no, total, yo no veo por qué a una niña no pueden vestirla de azul. Con mala escritura, esta película podría ser muy predecible y muy... hasta una comedia bastante sosa. La forma en la que decidieron en toda la imaginación de Luisa y la forma en la que está moviéndose hacia lugares que ella no puede controlar, mostrar cosas en vez de platicárnoslas, en vez de poner a un narrador o a la misma narradora a decirnos, y yo me encontraba con esta dificultad y tuve que encontrar la forma de inventarme el embarazo, y de esta forma vamos a enseñarle al público cómo tener empatía por esta mujer que pues la mentira se le está saliendo de las manos. En vez de sentir desprecio, sentimos angustia, porque en cualquier momento esto va a ser insostenible. Y para el siguiente episodio, pues vamos a hablar de uno de los experimentos más interesantes de Julio Bracho. Se pone a hacer dramas judiciales.